famosas que le fueron infiel al marido. Mujer fácil. Y no cualquier cuernito, ¿eh? Desde el conjunto de cuernos más grandes del mundo entero. Aquí hubo novela completa. Porque el chismoso no es solo el que habla, sino también el que escucha. Ya siéntese, señora. Amigos, las siguientes famosas que les voy a soltar, supuestamente le pintaron el cuerno bien pintado a sus maridos. Así que agárrense, porque esto se va a poner bueno. Ya entiende, ya razona por amor de Dios. La primera en la lista es Silvia Pinal. Pero de pronto caí yo y pues como que me gané el premio, ¿no? Me quedé con él. Y fuimos novios muchos años, 4 años. La famosísima, la legendaria, la última diva del cine mexicano. Mujer fácil. Pero también, dicen por ahí, bien tremenda para el amor. Así que nos dimos unas agarradas de amor que pa' que te cuento. Y es que ella misma confesó, sin tantita pena, que le puso los cuernos a Enrique Guzmán con nada más y nada menos que Emilio Azcárraga Milmo, el famoso Tigre. ¿No? Además, él también se enamoró. Juntos inventaron el famoso salto del tigre. Según contó la misma Silvia, el tigre no andaba con medias tintas. Llegaba y se le aparecía en la ventana como si fuera novela de suspenso, incluso cuando ella estaba bien acomodadita durmiendo con Enrique. Debería darte vergüenza. Imagínate el descaro. Le tocaba la ventana y ahí va la diva, sigilosita, despacito, descalza como ladrona de corazón ajeno, pa' que no la cacharan. Y vámonos, fuga romántica con el tigre. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Y es que, según sus propias palabras, ese hombre era el verdadero amor de su vida. O sea, Enrique estaba ahí de esposo, pero el corazón ya andaba rentado en otro lado. ¡Ay, comadre! Si tienen que meter la presa, que la metan presa. Pero ya saben cómo es esto. Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y el teatro, tarde o temprano, se cae. Bueno, Emilio era muy guapo. Era guapo, fuerte, varonil. Y me quería mucho, cosa que era muy importante para mí. Un día, Enrique Guzmán se enteró del chisme completito, y que se le sube el coraje hasta el cielo. Dicen que se puso como agua para chocolate, que quería armar un escándalo marca diablo, y hasta pistola sacó el hombre. Imagínate la escena. Silvia saliendo corriendo en plena madrugada, casi en modo película de acción, mientras Enrique iba detrás, echando balazos. No, bueno, eso ya no era matrimonio. Era persecución policíaca. ¡Ay, Enrique! También tú, con tantito ya andabas bien alterado, compadre. Pero bueno, pues también le tocaron el orgullo, y no poquito. Aunque, siendo honestos, el tigre era el mero, el patrón, el jefe de jefes, y pues contra eso, ¿quién compite? Así que ya saben, amigos, en esta historia hubo amor, traición, escapadas nocturnas y hasta balazos. O sea, todo el paquete completo. Y esto apenas empieza. Nuestra segunda en la lista es Alejandra Guzmán. No, pues, dicen que hijo de tigre pintito. De tal palo, tal astía. Y lo que se hereda, no se hurta. ¿Dijo hacer el amor con 8? Perdón, es que escuché mal. Bien dicen que el sordo no oye, pero bien que compone. La mismísima reina del rock. Y aquí también hay tela de donde cortar. Y es que, amigos, ustedes saben que a uno no le gusta el chisme. Le encanta. A mí me encanta, sí. A mí no me gusta, a mí me encanta. Según contó Pablo Moctezuma, el papá de Frida Sofía, la relación con Alejandra no era precisamente miel sobre hojuelas. Era cuerno sobre cuerno. Resulta que él mismo dijo que ya no pudo seguir con ella porque, según su versión, Alejandra le fue infiel en más de una ocasión. Que si con uno, que si con otro, y hasta mencionó que con el cadenero de su propio antro. No, bueno, ahí sí la cosa ya se estaba saliendo de control. Y es que, según lo que él contaba, cuando Alejandra se echaba sus tragos y se ponía hasta las chanclas, ya no andaba viendo ni caras ni nombres. Más bien era cosa de momento. Total que Pablo dijo hasta aquí, porque sentía que la situación ya no tenía arreglo, y antes de que los cuernos siguieran creciendo como si nada,
prefirió hacerse a un lado. Porque, como dice el dicho, el que nace pa' buey, hasta la coyunta lame. Y su mamá también, que se dio de su mamá, que es nefasta también por... ¿Cómo no puedes apoyar a tu hija? Otra famosa que también fue señalada por supuesta infidelidad es Jennifer López. Y aquí no fue una sola vez, dicen que fueron dos, así que agárrense. Mujer fácil. La primera polémica salió cuando estaba casada con Ojani Noah, quien aseguró que la cantante le fue infiel con Sean Combs, el famoso rapero estadounidense. Según su versión, ahí fue donde empezó a tronarse la relación, porque la cosa ya no era cualquier rumor, sino un golpe directo al matrimonio. Y pues, dicen que por eso terminaron en divorcio. Pero la historia no terminó ahí. Después vino otra acusación, ahora de parte del bailarín Chris Judd, quien también aseguró que Jennifer le había puesto el cuerno, pero ahora con Ben Affleck. Ya entiende, ya razona por amor de Dios. Según él, esa fue la razón por la que su matrimonio tampoco duró. Así que, como ven amigos, el nombre de Jennifer López ha estado metido en más de una historia de esas que levantan cejas. Entre versiones, acusaciones y romances que parecían sacados de película, muchos dicen que a la diva del Bronx le han gustado las relaciones complicadas, o como dirían por ahí, lo prohibido. Amigos, y si de cuernos hablamos, no podemos dejar fuera a Niurka Marcos, la famosa vedette cubana que siempre ha vivido entre escándalos y titulares. Mientras aquella estaba distraída por allá, él se distrajo conmigo por aquí. ¿De verdad? Claro. Conocida como la mujer escándalo, porque donde pisa, algo pasa. Y es que también se dijo que Niurka le fue infiel a su entonces marido, Juan Osorio, quien además fue clave en su carrera en México, prácticamente el que la impulsó a la fama. Pero según la propia Niurka, la relación ya no daba para más, y lo dijo sin rodeos, como ella acostumbra. Contó que Juan ya no estaba al 100, que la chispa se había apagado, y que ella, ni tarda ni perezosa, decidió buscarse a alguien más joven, con más energía, más ganas, como quien dice. Porque, según su lógica, para sufrir mejor, ni estar. Y pues ya saben cómo es esto. Hay veces que la vida es bien curiosa, le da carne a quien no tiene dientes. Y en este caso, Niurka no estaba dispuesta a quedarse con el antojo. Ella quería su mordida, su emoción, su intensidad. Y el pobre Juan, según lo que se cuenta, ya no tenía con qué armar la quesadilla completa. Así que la historia terminó como muchas de estas, con cuernos bien puestos, versiones encontradas y un escándalo más para la lista. Porque, como dice la canción, hay veces que del dolor también se canta, cuando llorar ya no alcanza. Nosotros veníamos con estos problemas desde hace 2 años, flaca. Pero ante la imagen de víctima que él ha tratado de dar frente a los medios de comunicación y ante la despellejada que nos han puesto los medios de comunicación y la gente... Amigos, y cuando de cornudo se trata, rápido se nos viene a la mente Eric Rubin. Porque, según el chisme de pasillo, al pobre hasta apodo le cargaron. Y es que, según contó Alfredo Adame, en Televisa le decían nada más y nada menos que el unicornio. ¿Por qué? Pues porque, según él, todo mundo sabía que Andrea Legarreta supuestamente andaba en sus ondas con un ejecutivo de la televisora. O sea, que el rumor corría como pólvora y no era cosa de uno solo. Ahora te tengo aquí. Pero espérate, porque ahí no acabó el asunto. También Anet Kuburú soltó lo suyo, así que ya no era chisme de esquina, era chisme de colonia completa. Cuando ya son varias voces las que dicen lo mismo, la gente empieza a levantar la ceja y decir, aquí algo hay. Y lo más fuerte del asunto es que, según se dice, el propio Eric lo sabía. Que no era ningún ingenuo, pero que prefería hacerse de la vista gorda. ¿La razón? Pues hay quienes aseguran que Andrea era quien llevaba el control económico, así que mejor calladito se veía más bonito. No, bueno, aquí sí aplica perfecto eso de que quien no corre, vuela. Porque entre rumores, indirectas y declaraciones, esta historia se convirtió en una de las más comentadas del medio. De esas que nadie confirma del todo, pero tampoco nadie suelta. De pronto sería más fácil, después de un pleito, después de una decepción, después de algo horrible, y decir, ya, adiós, sí. Pero aquí no es así. Quiero compartirles a quienes no han, Amigos, y otra
que también entra en este expediente de historias polémicas es Galilea Montijo. Porque aquí también hubo sorpresa, giro inesperado y uno que otro corazón roto. Resulta que se decía que Galilea andaba muy formal con el Jorge Krasovsky, el famoso doctor, y que la cosa iba tan en serio que ya hasta sonaban campanas de boda. Todo parecía miel sobre hojuelas, hasta que de pronto, como truco de magia, la historia cambió. De una conocida que queremos poquito, la verdad es que Nos cae bien. Bueno, pues les vamos a decir que la famosa que recibió anoche el anillo de compromiso es nada más y nada menos que la Gali. Según el propio doctor contó en entrevistas, de un día para otro, Galilea apareció con otro galán, un político de apellido Reina, y él se quedó, como dicen por ahí, vestido y alborotado. Sin explicación, sin aviso, sin nada, nomás viendo cómo le cambiaron la jugada. Imagínate la escena, el hombre bien confiado, haciendo planes, y de repente que le salen con que siempre no, que ya hay otro en la historia. Y él mismo decía que ni supo en qué momento pasó todo, que simplemente un día ella ya estaba con alguien más, como si nada. Y para echarle más leña al fuego, también se comentaba que él incluso la había apoyado con algunos arreglitos y cirugías. Y pues, al final, otro fue el que terminó disfrutando el resultado. No, bueno, ahí sí cualquiera se queda pensando, ¿y yo qué? Como diría el propio doctor, casi en modo resignado. Gali, pégame, pero no me dejes. Acabo de compartir en mis redes pues mi separación con Fer y solamente comentarles que siempre hemos sido muy orgullosos de decir... Porque hay historias que de plano parecen broma, pero no lo son. Y esta fue una de esas donde, como dicen, éramos muchos. Y parió la abuela. Amigos, dicen que el que la hace la paga. Y esta historia parece sacada justo de ese dicho. Porque sí, nos encanta hacer, pero cuando nos la aplican, ahí sí duele. Y aquí entra Shakira, porque según cuentan, cuando empezó su relación con Gerard Piqué, ella todavía andaba en una relación con Antonio de la Rúa. O sea... No uso internet. ¿No? Bueno, ¿vos cómo venís? Y Shakira más o menos. ¿Vos te comunicás por internet, teléfono? No, por teléfono. Todos los días. Por teléfono. No estaba del todo libre, había problemas, sí, pero seguían siendo pareja. Dicen que en ese tiempo, Shakira empezó a acercarse a Piqué, que el coqueteo se fue dando, que hubo química, y que poco a poco el asunto se volvió más serio, hasta que decidió mandar a volar a Antonio. Y pues ya se imaginarán, eso no cayó nada bien. El asunto se puso más pesado cuando Antonio de la Rúa decidió demandarla, pidiendo una cantidad millonaria, argumentando que él había sido parte importante en la construcción de su carrera, y que ahora que ella se iba, él se quedaba prácticamente con las manos vacías. Como dicen por ahí, nomás mirando. Pero así es esto del amor. Uno apuesta todo, se la juega completa, y cuando pierde, pierde en grande. Shakira se fue con todo, con su amor y su vida nueva rumbo a Barcelona, iniciando esa historia que muchos veían como de película. Aunque, como da vueltas la vida, tiempo después la historia se repitió, porque también se dijo que Piqué le fue infiel. Y ahí es donde muchos dicen, ahí está, el que la hace, la paga. ¿Quién es Gerard? Tiene 22 años. Ese comunicado de prensa en donde admitían que sí estaban en plena separación. Porque al final, ni el talento, ni la fama, ni los bailes de Shakira alcanzan para salvar a alguien de esas vueltas que da la vida. Aquí todos entran parejo. Otra famosa, que también fue señalada por supuesta infidelidad, es Anel Noreña. Sí, la mismísima exesposa de José José, el príncipe de la canción. Y es que, según se ha contado en distintos rumores, Anel habría engañado a José José con un hombre al que, según dicen, los propios hijos del cantante llamaban tío. Nunca conocí a nadie que no estuviera casado y me pretendiera. Mira. Fue uno de los golazos, ¿no? Imagínate nada más el nivel del enredo. Se dice que cuando José José se enteró, la situación explotó fuerte, que decidió correr a su cuñado y quitarlo de su entorno profesional, porque sospechaba que él estaba encubriendo todo el asunto. O sea, no solo era el tema sentimental,
también ya se estaba metiendo lo familiar y lo laboral. Un verdadero caos. Pero ahí no acaba la cosa. También se ha dicho que el cantante pasó por momentos muy complicados, que lo tenían rodeado de situaciones que no le favorecían, que había problemas con su dinero y con la gente que lo manejaba. Y claro, en medio de todo eso, todavía cargar con rumores de infidelidad, pues peor tantito. Muchos aseguran que por eso José José cantaba con ese sentimiento tan profundo, que le salía desde el alma, como si estuviera desahogando todo lo que vivía. Porque una cosa es cantar por cantar, y otra muy distinta es cuando la vida te da material de sobra. Y es que, según cuentan, Anhel tenía un carácter fuerte, sabía cómo moverse, mientras que José José era más confiado, más noble, y ahí es donde dicen que la historia se inclinó. Porque cuando uno se entrega de más y el otro juega distinto, ya sabemos cómo termina el asunto. Otra famosa que también ha estado en el ojo del huracán por supuesta infidelidad es Alicia Villarreal. Y es que, según contó Francisco Cantú, él mismo aseguró que tuvo una relación con la llamada güerita consentida, mientras ella todavía seguía casada con Cruz Martínez. Sí, amigo, escuchaste bien, casada, así como lo oyes. Y pues ese chisme, la verdad, tiene de todo. Secreto, romance escondido y mucho de qué hablar. Según lo que se ha dicho, Alicia se veía con Francisco a escondidas, que se escapaba discretamente y que todo ocurría lejos de los ojos de su marido. No, bueno, cuando el río suena, algo trae. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque también se ha comentado que ya había problemas entre Alicia y Cruz. De hecho, el propio Cruz ha dejado caer en entrevistas que hay cosas que prefiere no decir por respeto a sus hijos. Y ahí es donde muchos se quedan pensando, ¿qué será eso que no quiere contar? Porque una cosa es guardar silencio por respeto, y otra es que ese silencio diga más que 1000 palabras. Y claro, la gente empieza a unir puntos, a sacar conclusiones, a decir, esto no está tan claro como parece. Al final, amigos, todo queda entre versiones, declaraciones y lo que cada quien quiere creer. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque chisme lleva. Te das la vida de placeres y... Otra famosa, que también ha estado en medio del escándalo, es Kimberly Flores. Y aquí el asunto estuvo tan evidente que ni lupa se necesitaba. Resulta que cuando Kimberly entró a la casa de los famosos, todo parecía normal al inicio, pero poco a poco empezaron los rumores. Que si muy cercana con un participante, que si mucha confianza, que si manita por aquí, manita por allá. Y la gente empezó a sospechar. El escándalo creció tanto que su esposo, Edwin Luna, tuvo que entrar personalmente al programa para hablar con ella. No fue cualquier visita, fue prácticamente un vámonos de aquí porque esto ya se salió de control. Y así, sin más, se la llevó. Pero eso no fue todo, porque también se dijo que antes de entrar al reality, los participantes se hospedan en un hotel, y que ahí ya traía historia con otro participante, el famoso Romano. O sea, el chisme no empezó adentro, ya venía cocinándose desde antes. Incluso Alicia Machado llegó a comentar que ella, estando casada, ni siquiera hubiera entrado a ese tipo de programa. Todos hemos visto todo. No dormimos. Bajé como 10 kilos. Todo lo que has hecho lo he visto y lo sé. Y ahí fue cuando muchos dijeron, si ella lo dice, por algo será. Total que la situación fue tan evidente que, como dice el dicho, hay cosas que hasta un ciego puede ver. Y el pobre Edwin Luna, al notar cómo iba subiendo la intensidad del asunto, mejor decidió cortar por lo sano y sacarla antes de que el escándalo fuera todavía mayor. Porque cuando el fuego ya está agarrando monte, más vale apagarlo a tiempo. Otra famosa, que también ha estado en medio del escándalo, es Mayrín Villanueva. Y aquí sí que la historia viene con confesión incluida, de esas que dejan a cualquiera con la boca abierta.
Resulta que cuando estaba casada con Jorge Poza, durante las grabaciones de la telenovela Yo amo a Juan Querendón, empezó a surgir algo más que compañerismo con Eduardo Santamarina. Y lo más fuerte es que la propia Mayrín lo terminó admitiendo, así, sin rodeos. Dicen que ella misma aceptó que sí le había sido infiel a Jorge, pero con ese tono ligero que a muchos les sacó de onda, como queriendo bajarle peso al asunto. Pero ya sabes cómo es esto. Cuerno chiquito o grande, sigue siendo cuerno. O sea, ya, tío, hablamos y todo. ¿Pero seguías de esposa con él? Sí. No fue durante la... Mientras tanto, el pobre Jorge, según cuentan, ni en cuenta o tratando de hacer como que no pasaba nada mientras la historia se iba cocinando enfrente de todos. Y es que cuando la gente empieza a notar cosas, las miradas, la cercanía, los rumores, pues ya no hay mucho que esconder. Al final, la verdad salió a flote y la relación no aguantó el golpe. Porque una cosa es sospechar y otra muy distinta es cuando ya te lo confirman. Ahí sí ya no hay para dónde hacerse. Y como dicen por ahí, amigos, el amor duele. Pero cuando viene con traición incluida, duele el doble. Amigos, y otra que también ha sido mencionada en este tipo de historias es Liliana Lago, mejor conocida como la Nacha Plus, porque aquí también hay chisme que ha dado vueltas por todos lados. Según lo que se ha dicho, Liliana habría tenido una relación mientras estaba con Enrique Garay, y el nombre que salió a relucir fue nada más y nada menos que Cuauhtémoc Blanco. Evidentemente, bueno, cuando hay una separación, pues en algún momento hay algo de tensión, pero la verdad es que se solucionó así. Y como era de esperarse, cuando ese tipo de rumores salen, el escándalo no tarda en armarse. Se llegó a comentar incluso que la situación terminó afectando fuerte la relación con Enrique Garay, al punto de que todo acabó en divorcio. Porque una cosa es aguantar rumores, y otra muy distinta es cuando ya se vuelve tema público y todo mundo anda opinando. Y pues claro, el chisme no se quedó ahí. La gente empezó a exagerar, a bromear, a decir que el pobre Enrique salió más adornado que nada. Ya sabes cómo es esto. Cuando el rumor crece, la imaginación vuela. Al final, el supuesto romance con Cuauhtémoc tampoco duró tanto, y como muchas de estas historias, terminó quedándose más en el escándalo que en otra cosa. Porque así es esto, amigos. En el mundo del espectáculo, lo que empieza como rumor termina siendo tema de todos. Y cuando ya todo mundo habla, aunque nadie confirme, el ruido se vuelve más fuerte que la verdad. Otra famosa, que también fue señalada por una historia bastante intensa, es Lupita D'Alessio. Y aquí sí hubo drama del bueno, de ese que parece telenovela en horario estelar. Se dice que cuando estaba con Jorge Vargas, la cantante terminó involucrándose con Carlos Reynoso, exfutbolista del América. Y lo más fuerte es que, en ese entonces, él también tenía su propia historia, porque estaba relacionado con Verónica Castro. O sea, aquí no era triángulo, era como rompecabezas completo. Agarramos otros caminos, entonces yo respeto y creo mucho a la gente que conviví. Según lo que se ha contado, Lupita se enamoró profundamente y tomó decisiones que marcaron su vida personal. Se decía que incluso se fue a vivir con Reynoso a Acapulco, dejando atrás su vida anterior, lo que generó todavía más polémica. Porque cuando el corazón manda, a veces la razón ni se asoma. Pero como pasa en muchas de estas historias, lo que empieza con intensidad no siempre termina igual. Después de varios años juntos, la relación llegó a su fin y se dijo que Carlos Reynoso volvió a acercarse a Verónica Castro. Y ahí fue donde la historia dio ese giro que deja a cualquiera pensando. Porque al final, amigos, así es esto. Hoy estás en la cima del romance y mañana te bajan de golpe. Y cuando se juega fuerte en el amor, también se pierde fuerte. Otra famosa que también ha sido mencionada en este tipo de historias es Patti Chapoy. Y aquí el chisme viene cargado, de esos que parecen sacados de archivo viejo, pero que siguen dando de qué hablar.
se llegó a decir que Patti Chapoy habría sido infiel a su esposo Álvaro Dávila con nada más y nada menos que Sergio Andrade. De repente Adela le dice, bueno, ¿y tú tuviste una relación sentimental con Patti? Y el desgraciado dice sí. Y yo viendo la tele con mi marido. La cara de Álvaro fue de molestia. Sí, el mismo que estuvo envuelto en 1000 polémicas y que también fue relacionado con Gloria Trevi. Como quien dice, ese hombre traía historia por donde lo vieras. Según los rumores, todo esto habría ocurrido en la época en que Patti Chapoy trabajaba como asistente de Raúl Velasco en el programa Siempre en Domingo. Dicen que ahí fue donde empezó la cercanía con Sergio Andrade y que la cosa fue subiendo de tono hasta que, según cuentan, se daban sus escapadas discretas. Incluso se llegó a decir que tenían encuentros en una casa en Cuernavaca, lo que muchos describían como su nidito de amor. Ya sabes cómo es esto. Cuando el rumor agarra fuerza, la gente empieza a adornar la historia, a meterle más detalles, a hacerlo todavía más jugoso. Y claro, con el nombre de Sergio Andrade en medio, el escándalo se hacía todavía más grande, porque todo lo que giraba alrededor de él siempre terminaba en polémica. Al final, como en muchos de estos casos, todo quedó en versiones, en lo que se dijo y lo que se insinuó. Pero eso sí, amigos, cuando el chisme es bueno, no importa cuántos años pasen, la gente lo sigue contando como si fuera nuevo. Porque aquí aplica perfecto. La que no cae, resbala. Y en este mundo, pocos se salvan. Amigos, y en esta lista no podía faltar Ninel Conde, la famosa bombón asesino. Aunque aquí más de uno diría que lo de asesino no fue solo por la canción. Y es que, según se dijo en su momento, en el 2014, algunos ex guardaespaldas la señalaron de haberle sido infiel a su entonces esposo Juan Cepeda con varios hombres. No, bueno, ahí sí la pregunta que muchos se hacían era, entonces, ¿cuántos somos o qué? Pero la cosa no se quedó ahí. También Giovanni Medina aseguró tiempo después que él también había sido víctima de una infidelidad por parte de Ninel. O sea, que las versiones venían de más de un lado, y eso ya levantaba más sospechas. Y por si fuera poco, José Manuel Figueroa también llegó a lanzar sus comentarios, diciendo que ella no sabía ni hacer una tortilla. Pero ahí es donde muchos brincan y dicen, a ver, espérate, ¿quién dijo que Ninel estaba para andar en el comal? Cada quien en lo suyo. Total que entre acusaciones, indirectas y declaraciones, la historia de Ninel se volvió una de esas que siempre están en boca de todos. Porque cuando varios coinciden en algo, la gente empieza a armar su propia versión. Y así, entre fama, escándalo y puro comentario picante, el nombre de Ninel Conde se ha mantenido como uno de los más mencionados cuando se trata de relaciones polémicas. Porque aquí, como dicen, donde hay humo, dicen que algo se está quemando. Otra famosa que también entra en estas historias es Florinda Mesa. Y aquí sí hay una confesión que dejó a más de uno con el ojo cuadrado. Resulta que ella misma ha contado que le fue infiel a Enrique Segoviano con Roberto Gómez Bolaños. Y lo más fuerte del asunto es el momento en que pasó todo. Porque cuando comenzó su romance con Chespirito, Florinda ya estaba comprometida con Enrique Segoviano. O sea, ya había anillo, ya había planes, ya iba en serio. Pero como dicen por ahí, el corazón no avisa. Chespirito llegó, la conquistó sin querer queriendo, y Florinda terminó correspondiéndole, aún sabiendo que ya tenía una relación formal. Ahí fue donde la historia se torció, y cuando Enrique Segoviano se enteró de lo que estaba pasando, la cosa no se quedó en reclamo. Dicen que decidió hacerse a un lado por completo, que no iba a quedarse viendo cómo en su propia cara se desarrollaba esa situación. Así que optó por alejarse del proyecto y cerrar ese capítulo de golpe. Porque hay cosas que uno puede aguantar, pero otras que de plano no. Y en esta historia el golpe fue directo. Así que, amigos,
Otra más que confirma que en el mundo del espectáculo, las historias de amor no siempre son como las pintan. A veces empiezan como cuento bonito y terminan siendo todo lo contrario. Amigos, otra famosa que también ha sido señalada en este tipo de historias es Araceli Arámbula. Y aquí el asunto viene con versión directa de quien lo vivió. Según contó Arturo Carmona, cuando ellos eran pareja, había situaciones que a él no le cuadraban del todo. Y es que, de acuerdo con su versión, Araceli llevaba a sus hijos a ver a Luis Miguel, lo cual hasta ahí podría sonar normal. Pero lo que a él no le gustaba era que ella también se quedaba en la casa. Es decir, que pasaba la noche bajo el mismo techo que Luis Miguel. Y claro, eso ya le empezó a hacer ruido. Porque una cosa es una visita y otra muy distinta es quedarse a dormir, estando en otra relación. Pero ahí no termina la cosa. Carmona también aseguró que Araceli mantenía su relación en secreto, que no quería que nadie supiera que andaban, y eso, según él, le hizo pensar que algo no estaba bien. Como quien dice, sentía que lo estaban dejando en segundo plano. Total que, con esas señales, Arturo dijo, yo así no juego, porque sentía que le estaban haciendo de chivo los tamales. Y antes de quedarse en una situación que no le daba su lugar, prefirió hacerse a un lado. Porque en esto del amor, amigos, no solo importa querer, también importa cómo te quieren. Y cuando algo no cuadra, tarde o temprano truena. Y si nos vamos al terreno internacional, también hay una historia que dio la vuelta al mundo. La de Jada Pinkett Smith y Will Smith. Aquí no fue tanto de rumores escondidos, sino de algo que salió a la luz de manera pública. La propia Jada reconoció que tuvo una relación con otra persona mientras estaba separada de Will, lo que ellos mismos llamaron una etapa complicada dentro de su matrimonio. La situación se volvió tema global cuando ambos hablaron del asunto abiertamente, dejando claro que su relación no ha sido convencional y que han pasado por momentos bastante difíciles. Como quien dice, no fue una historia sencilla ni típica de pareja. Al final, más que un chisme escondido, esto fue una confesión directa que dejó a muchos sorprendidos. Porque cuando una relación es tan mediática, cualquier cosa se amplifica, y aquí no fue la excepción. Así que ya ven, amigos, ni en Hollywood se salvan de estas historias. Porque en el amor, sin importar la fama o el dinero, todos están expuestos a las mismas vueltas que da la vida. Y así, amigos, después de todo este recorrido lleno de escándalos, traiciones y amores que terminaron en puro drama, queda claro que en el mundo del espectáculo nadie está exento de caer en estas historias. Aquí no importa si eres diva, cantante, actriz o figura internacional. Cuando el corazón se mete en problemas, el resultado casi siempre termina dando de qué hablar. Porque al final, entre lo que se dice, lo que se confirma y lo que se sospecha, cada historia tiene dos versiones, y a veces hasta tres. Pero lo que sí es seguro es que estos casos nos dejan una cosa bien clara. En el amor, nadie tiene la última palabra. Ahora, cuéntame tú, ¿cuál de todas estas historias te sorprendió más? ¿Cuál crees que sí fue verdad y cuál suena más a puro cuento? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita y comparte. Porque aquí siempre te traemos el chisme bien servido y sin filtro. Gracias por vernos. Somos Tutoriales Gerberín.